Gracias por escuchar los podcasts de Radio Clásica. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Música y pensamiento. Un programa de Mercedes Menchero Verdugo. Buenas noches a todos nuestros oyentes. Les damos la bienvenida a este nuevo programa de música y pensamiento. Hannah Arendt nació en Linden, Lima, una localidad cercana a Hannover, el 14 de octubre de 1906 y murió en Nueva York el 4 de diciembre de 1975. Politóloga y escritora, estudió en las universidades de Marburgo, Albert Ludwig de Friburgo y Heidelberg. Sus profesores, Heidegger, Jaspers, Husserl, entre otros. Fue precisamente el profesor Jaspers quien dirigió su tesis, El concepto del amor en San Agustín, el primero de sus libros publicado y ya un texto controvertido por presentar al santo más como a un filósofo que como a uno de los padres de la Iglesia. Pronto se sucederán publicaciones de artículos políticos. Arendt también se ocupará de analizar la exclusión de los judíos a pesar de la asimilación social. En su escrito La Ilustración y la cuestión judía, planteará sus ideas sobre la independencia del judaísmo frente a filósofos ilustrados como Lessing, Mendelssohn o Herder. En 1933 comienza su actividad política, trabajando para una organización sionista. Su propia casa es un lugar de tránsito para los que buscan refugio ante el peligro del nuevo régimen. Su decisión de tomar parte activa en la lucha contra el nacionalsocialismo la hará vivir la dolorosa experiencia de la pérdida de la amistad de personas muy queridas. En ese año, el 33, es detenida y huye a París. En 1940 acabará teniendo también que salir de Francia tras haber estado internada varias semanas en un campo de concentración. En mayo de 1941 llega a Nueva York acompañada de su segundo esposo y de su madre. Allí desarrollará su labor intelectual y tras una década recibirá la nacionalidad estadounidense. De su obra, incómoda para muchos, por estar realizada desde la plena independencia intelectual y ser fruto de la claridad de una inteligencia no común, hemos elegido dos de sus textos, Tiempos presentes y Hombres en tiempos de oscuridad. A partir de ellos es la pensadora quien nos va a hablar, en un monólogo en el que irán desgranándose parte de los planteamientos filosóficos vertidos en los dos títulos citados. La innegable vigencia de su trabajo en muchos aspectos cruciales para la Europa de hoy requiere, a nuestro parecer, el espacio que en los siguientes minutos vamos a dedicar a la politóloga. C'est presque au bout du monde, ma barque vagabonde, errant au gré de l'onde, migrant d'ici toujours, l'île est toute petite, mais la fée qui l'habite, gentiment nous invite à faire le tour. Yucali, c'est le pays de nos désirs. Yucali, c'est le bonheur, c'est les plaisirs. Yucali, c'est la terre où l'on quitte tous les soucis. C'est notre nuit comme une éclaircie, l'étoile est concis. C'est Yucali, Yucali, c'est le respect de tous les vœux échangés. Yucali, c'est le pays des beaux amours partagés. C'est l'espérance qui est au cœur de tous les
reine, la santé quotidienne, mais la pauvre âme humaine, cherchant partout l'oubli, va pour quitter la terre, se trouver le mystère où nos rêves s'errèrent en quelques Youkali. Youkali, c'est le pays de nos désirs. Youkali, c'est le bonheur, c'est le plaisir. Youkali, c'est la terre où l'on quitte tous les soucis. C'est dans notre nuit comme une éclaircie, l'étoile qu'on suit. C'est Youkali, Youkali, c'est le respect de tous les vœux échangés. Youkali, c'est le but des beaux amours partagés. Casi hasta el fin del mundo, mi barca vagabunda, errante a merced del oleaje, me llevó allí un día. La isla es muy pequeña, pero el hada que la habita amablemente nos invita a dar una vuelta. Youkali es el país de nuestros deseos. Youkali es la felicidad, es el placer. Youkali es la tierra donde uno abandona todas las preocupaciones. Es en nuestra noche como un claro. La estrella que seguimos es Youkali. Youkali es el respeto de todas las promesas intercambiadas. Youkali es el país de los bellos amores compartidos. Es la esperanza que está en el corazón de todos los humanos. La liberación que esperamos todos para el mañana. Youkali es el país de nuestros deseos. Youkali es la felicidad, es el placer. Pero es un sueño, una locura. No existe Youkali. Pero es un sueño, una locura. No existe Youkali. El ser humano que de verdad está vivo no tiene otra posibilidad más que la de avanzar, sea cual sea la época en que le ha tocado vivir y las ruinas de las que tenga que resurgir. Yo lo creo así. Pero cada vez con más frecuencia necesito imaginar que vivo en otro tiempo, un tiempo pasado o futuro, pero no este. Mi oficio me lo facilita, pero solo es un rescate de mí misma cuando las cosas se ponen feas, cuando la belleza parece que se esconde y es difícil de encontrar. La recuperación de estéticas hermosas y verdaderas, de formas de pensar de un profundo valor para aplicarlas en el día a día. Eso es lo que estoy intentando con este nuevo proyecto. Siempre he detestado cualquier forma de evasión y desde luego no pretendo, ni sé, huir de la realidad, ni quiero escapar de ella. Eso es lo mismo que esconderse. Solo preciso aislarme para encontrar el silencio necesario para trabajar. Me blindo contra la barbarie y la ceguera. Es todo cuanto necesito, pero desaparecer, no. No desaparecer. No puede desaparecer quien, como yo, por ejemplo, tiene siempre una lámpara encendida en su cuarto, día y noche, y sigue alentando a la vida y al pensamiento. ¿Quién es quien vive en ese cuarto que nunca está a oscuras? Escuché que alguien preguntaba la otra tarde al portero. En ese cuarto siempre iluminado vivo yo. Hannah Arendt. La verdad es que hoy me vendría bien salir a dar un paseo antes de que caiga la noche, mezclarme entre las gentes por las calles del centro, mirar las carteleras de los cines y los escaparates de las tiendas sin pararme ni entrar a comprar nada, solo mirar, mientras camino y dejo reposar un rato mis pensamientos, descansar mientras avanzo a paso ligero y a la vuelta atravesar el parque en el que aún habrá unos cuantos niños jugando, niños como los de todas partes, niños como los de Heidelberg, Berlín, París, niños que he visto siempre en todas las ciudades en que he vivido, iguales en su diferencia, niños insustituibles, no solo para sus padres, sino para el mundo. Cada ser es único,
Cada nueva vida es un nuevo comienzo. El individuo tiene por delante la tarea de construirse y de configurar el mundo, con los demás, no solo, y desde la vida. En cuanto a los jóvenes, percibo en los estudiantes norteamericanos su voluntad de actuar, una voluntad que surge de la confianza de poder cambiar las cosas con las propias fuerzas. Pero temo que todo esto tendrá muy poca duración, como sucede siempre con las cosas buenas en la historia de la humanidad. La voluntad, en un sentido humano y político, nada tiene que ver con las manifestaciones de violencia, con el vandalismo, el fanatismo o la ideología. Y estos son los callejones a los que se llega siempre, entre otras razones porque el individuo pierde su identidad y su libertad en las masas. Y envuelto en ellas se olvida por completo de que es responsable de sus actos, actos que no pueden ser irracionales, violentos, si se trata de defender sus derechos. Mirando jugar a esos niños en el pequeño parque, me reafirmo en mis ideas, expuestas en aquel artículo que titulé Little Rock y que fue tan mal interpretado. Aparte de las críticas que vinieron tras su edición, ya desde antes, uno de los editores de Commentary consideró que era mejor retrasar su publicación, porque lo que en él decía no estaba en absoluto en la línea de pensamiento de la revista en lo que atañe a cuestiones de segregación y discriminación. Meses después de los hechos que motivaron su redacción, llegaron todos aquellos malentendidos. No voy a intentar explicarlo al cabo de los años. Sería inútil. Pues lo que exponía era suficientemente claro, y mi opinión era, y es, fruto de la reflexión y de mi voluntad de que el pensamiento actúe. Es decir, que aquellos que tenemos una labor intelectual nos impliquemos en las problemáticas sociales. Todas nos atañen. También es cierto que, como yo soy judía, me siento muy próxima a la situación de los negros.
Así que lo que voy a hacer, recordando aquel texto, sigue siendo lo que creí que debía hacer en aquel momento. Repetir por escrito los puntos esenciales del artículo, de una forma menos teórica. No me desdije, tampoco ahora. Y afirmo de nuevo que el Tribunal Supremo puso a aquellos niños negros, y a los blancos y a los demás, en una situación terrible y humillante, al forzar la integración en las escuelas. Si fuera una madre negra, escribí entonces, tendría la sensación de que el intento de suprimir la segregación racial, empezando precisamente por la educación y las escuelas, no solamente ha descargado injustamente el peso de la responsabilidad de los hombros de los adultos para depositarlo en los de los niños. Estaría más bien convencida de que el sentido de todo el asunto era rehuir la cuestión real. La auténtica cuestión es la igualdad ante la ley. Si solo se tratara de una buena educación para mis hijos, de intentar que gozaran de igualdad de oportunidades, ¿por qué no se me ha pedido luchar por una mejora de las escuelas para los niños negros y por la introducción inmediata de clases especiales para aquellos niños que por su rendimiento escolar ya no pudieran ser admitidos en escuelas blancas? Me quedo con la sensación de que en lugar de exhortarme a una lucha claramente definida por mis derechos indiscutibles, me han involucrado en un asunto de escalada social. Y también me pregunto, ¿qué haría si fuera una madre blanca en el sur? También intentaría impedir que mi hijo se viera envuelto en una lucha política en el patio de la escuela. Además, pensaría que cualquier cambio drástico de este tipo hubiera requerido mi aprobación, da igual cuál fuera mi opinión. También Jefferson cedió por motivos prácticos, pero al menos tuvo bastante conocimiento político para decir después de la batalla perdida, «Tiemblo al pensar que Dios es justo». No temblaba ni por los negros, ni por los blancos, sino por el destino de la República, porque sabía que ya desde el comienzo se estaba violando uno de sus principios vitales. Lo que provoca la prolongación del crimen que va unido a la fundación de este país no son la discriminación ni la segregación social de las razas en todas sus posibles formas, sino las leyes raciales. Mis propuestas para una solución fueron la abolición de las leyes matrimoniales que prohibían las uniones de blancos y negros y la aplicación del libre ejercicio del derecho de sufragio.
No son cuestiones académicas. Se trata de un principio constitucional que, por definición, va más lejos de las decisiones de la mayoría y al que no pueden afectar consideraciones prácticas y, en parte también, naturalmente, de derechos de los ciudadanos. Siempre he defendido que el fundamento de la acción ha de ser la razón común a todos, la capacidad racional que compartimos. Hace ya años que el gobierno me concedió la nacionalidad estadounidense y que dejé de ser una apátrida, de estar excluida de la sociedad, apartada de los seres humanos. Ser ciudadano significa el derecho a tener derechos. Nadie debería perder su nacionalidad si eso implica convertirse en un sin patria. Estados Unidos es un país que admiro en muchos aspectos. Si critico otros es porque mi obligación es esa, mi oficio de escritora, de teórica política. Es una labor que exige libertad y lucidez, independencia y verdad, aunque eso me suponga tantas veces no ser comprendida, aun en temas fundamentales y muy dolorosos para mí. Aprecio a Norteamérica como un Estado de derecho, porque en su caso se trata ciertamente del imperio de la ley y no del imperio de las personas. La Constitución que ampara a sus ciudadanos surgió, al contrario de la Revolución Francesa, de una monarquía limitada, es decir, no absoluta, la inglesa. Y la Declaración de Independencia de los Estados Unidos en 1776 se debió a un principio de libertad y no de un Estado nacional que restringía el poder a sus ciudadanos. La diferencia entre ambas naciones es que en Francia, desde su revolución, la voluntad de la nación es la fuente de las leyes. Y en cambio, en América del Norte, el poder del Estado lo limitan las leyes, como propuso Montesquieu. La separación de poderes es un hecho en los Estados Unidos, y el poder está limitado por su federalismo y encauzado por un poder central. Hay algo esencial en mi visión de la política, y es que la libertad es mucho más importante que el socialismo o el capitalismo.
La libertad es consustancial a mi naturaleza. Lo privado y lo público deberían estar radicalmente diferenciados como espacios que no pudieran entrometerse uno en el otro. Y además, me es tan difícil estar siempre en la palestra. No consigo permanecer constantemente en ella. La vida pública de continuo es algo que no consigo superar. Y sin embargo, mis conferencias, entrevistas, congresos, son la vía para dar a conocer mis tesis, para exponerlas y difundir mis ideas, lo sé. En este aspecto, como en muchos otros, la filosofía de mi amigo Karl Jaspers ha planteado la cuestión de manera impecable y generosa. Para él, en el ámbito público, que va más allá del académico, es necesaria la búsqueda del intercambio libre. Recuerdo cuando el gremio de libreros alemanes le concedió a Jaspers el Premio de la Paz, y él me pidió que fuese yo quien hiciera la laudatio, que me encargara de escribirla y pronunciarla en el acto de entrega. Lo cierto es que sentí vértigo, pero él me lo pidió en nombre de nuestra amistad, y accedí. En ella dije que un elogio concierne a la dignidad de la persona en la medida en que ella es más que todo lo que pueda hacer o crear. Pero decir en público lo que muchos ya saben en el espacio de su privacidad no es ocioso. El mero hecho de que algo sea oído por todos confiere a lo dicho un poder iluminador que confirma su existencia real. Mas aún así he de confesar que yo misma he asumido con vacilación y timidez el aventurarme ahora al ámbito público y colocarme en el foco de su atención. Me siento como supongo que lo hace la mayoría de ustedes, pues todos somos personas modernas que nos movemos con desconfianza y torpeza en público. Atrapados por nuestros prejuicios modernos, creemos que solo pertenece a lo público la obra objetiva, separada de la persona, y que la persona y la vida que hay detrás de ella son cuestiones privadas, y que los sentimientos referentes a estas cosas objetivas dejan de ser genuinos y caen en sentimentalismo tan pronto como se exponen a la mirada pública.
Cuando el gremio de libreros tomó la decisión de que en la concesión de este premio tenía que pronunciarse una laudatio, se remontó en verdad a un sentido más antiguo y apropiado del ámbito público. Ese sentido según el cual es precisamente la persona humana en toda su subjetividad la que ha de aparecer en público al fin de alcanzar plena realidad. La humanitas nunca se adquiere en la soledad, nunca en virtud de dar al público la obra de uno. Solo la adquiere quien ha aventurado su vida y su persona en el ámbito público. Jaspers necesitaba de los grandes filósofos a fin de explorar el espacio de humanitas que ha devenido su morada. Y les ha devuelto con creces el pago de su ayuda, por así decirlo, al instaurar con ellos un reino del espíritu, en que una vez más aparecen como personas que hablan desde el reino de las sombras. Habiendo escapado a las limitaciones del tiempo, pueden convertirse así en compañeros en las cosas del pensar. Me gustaría poder darles la idea de la libertad, de la independencia de juicio que se requería para establecer tal reino del espíritu. Pues era esencial ante todo abandonar el orden cronológico santificado por la tradición, en que aparecía haber una sucesión o secuencia coincidiendo con cada filósofo que entregaba la verdad al siguiente. Jaspers convirtió la sucesión temporal en vecindad espacial, de modo que la cercanía o la distancia no dependen ya de los siglos que nos separen de un filósofo, sino exclusivamente del punto libremente elegido desde el que uno entra en este reino del espíritu, que durará y crecerá mientras haya hombres sobre la tierra. Este ámbito en que Jaspers se siente en casa y del que nos ha abierto los caminos que a él conducen, no está en un más allá, ni es utópico, no es de ayer ni de mañana, sino del presente y de este mundo. La razón lo ha creado, lo gobierna la libertad. En Jaspers se unían la libertad, la razón y la comunicación. Admiré su trabajo, su obra, pero sobre todo era mi gran amigo. Nuestra amistad duró hasta el final, hasta que murió. El intercambio libre que es necesario en el ámbito público, algo que practicaba y en lo que creía firmemente Jaspers, lo comparto hasta el punto de que considero que la sociedad de masas amenaza esa libertad
la pública, también en la democracia, siempre que no haya lugar para la reunión, la iniciativa, la pluralidad. Hace años lo dejé expresado. En La condición humana decía que la esfera pública, al igual que el mundo en común, nos junta y no obstante impide que caigamos uno sobre otro, por decirlo así. Lo que hace tan difícil de soportar a la sociedad de masas no es el número de personas, o al menos no de manera fundamental, sino el hecho de que entre ellas el mundo ha perdido su poder para agruparlas, relacionarlas y separarlas. Sigo considerando que una opinión solo tiene lugar en ese intercambio, y no en los colegios electorales, ni en los mítines de los partidos, ni en las concentraciones callejeras de masas. Lo que importa es ser entendido. Cuando soy entendida por otros seres humanos, tengo un sentimiento de patria. Esa patria que solo puede ser pública. Todo esto me hace pensar una vez más en los malentendidos sobre mis ideas, algo que sucede a menudo cuando las hago públicas. El caso Eichmann es quizás el más difícil de los desencuentros, y por más tiempo que pase, creo que nunca se comprenderá mi posición, por más que he intentado explicarla. Le ofrecí a la revista The New Yorker cubrir como reportera el proceso contra Adolf Eichmann, llevado a cabo en Jerusalén. Mis artículos, y posteriormente en mi libro, buscaban la verdad. El tipo de crimen cometido por este nazi no podía clasificarse con facilidad. Auschwitz es un caso único. No había referencias de algo similar ocurrido antes en la historia de la humanidad. Eichmann no era Macbeth. A excepción de una diligencia poco común por hacer todo aquello que pudiese ayudarle a prosperar, no tenía absolutamente ningún motivo. Esto es lo que quise decir con la expresión banalidad del mal. Fue como si en aquellos últimos minutos, en el juicio, Eichmann resumiera la lección que su larga carrera de maldad nos ha enseñado. La lección de la terrible banalidad del mal, ante la que las palabras y el pensamiento se sienten impotentes. Su maldad era fruto de la irreflexión, simplemente. Ello no implica que fuera un hecho ordinario, absolutamente no. Que un tal alejamiento de la realidad e irreflexión en uno puedan generar más desgracias que todos los impulsos malvados intrínsecos del ser humano juntos. Eso era, de hecho, la lección que se podía aprender en Jerusalén. Pero era una lección, y no una explicación del fenómeno, ni una teoría sobre él.
Fui, o traté, de ser independiente una vez más. Y una vez más no se entendió mi postura ni mi pensamiento. Se me tildó de ser demasiado crítica con la intervención de los consejos judíos en los campos de concentración. La verdad es necesaria. Por dura y hasta insoportable que pueda llegar a ser, es preciso conocerla, siempre. Es verdad que Eichmann había exigido cooperación de los judíos, y la obtuvo, de una manera que por más que no quiera reconocerse, es sorprendente. Los miembros de los consejos judíos llegaron a tener por medio de los nazis un enorme poder sobre la vida y la muerte, hasta que ellos mismos fueron deportados. Desde luego que esta cooperación con el ejército nazi fue real. Lo que me compensó de alguna manera y me alivió fue encontrarme con antiguos miembros judíos de la resistencia que estuvieron también presentes en aquel juicio. Su entrada en escena ahuyentaba el fantasma de una docilidad general. Todo esto era espeluznante, pero no era un problema moral. El problema moral fue la colaboración de granos de arena en la solución final. Was bist die Ketzele oi Brügges, was Geister gelost in der West, da mer willst die wissen, find dein ich ist, will ich dir so ein Ketzele oi dus, ai, 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 da mer willst die wissen, find dein ich ist, will ich dir so ein Ketzele oi dus. Dein Tate is a schmaramoznik, dein Mame gang mit Fisch im Marek, in dein Bruder is a groß Kartjoznik, in dein Schwester schlucht mit a Kozak, oi, 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 in dein Bruder a größer Kartjoznik, in dein Schwester schlucht mit a Kozak. Die Mame liegen im Besäule, der Bruder ist weggesiegt, die Schwester krank geht eingebeugen. Ihre bin viel hinger Ziege der in Stil nicht du kein Löffel essen, kein Bereut, kein Mädel seht man nicht. Sie kann ob ihr schon vergessen.
in leidig puste is der Mis publicaciones, por tanto, eran exclusivamente informes de los hechos. Esto me interesa recalcarlo. Y quiero volver a decir, como lo hice entonces, que rechazo la idea de una culpa colectiva, porque donde todos son culpables, no lo es nadie. Cada persona es responsable de sus actos. Los hechos que llevaron al exterminio de millones de seres humanos, judíos o no, no lo llevaron a cabo gánsteres, monstruos o sádicos furibundos, sino los miembros más respetables de la honorable sociedad. Por tanto, la pregunta que hay que hacer a quienes colaboraron y siguieron órdenes, por difícil que resulte plantearla y responderla, no es ¿por qué obedeciste?, sino ¿por qué colaboraste? Y voy hasta el final en esta cuestión, reconociendo que yo misma es posible que no hubiera estado a la altura de esta exigencia. ¿Quién dice que yo, que condeno una injusticia, afirmo ser incapaz de realizarla yo misma? Yo esperaba encontrar en Eichmann a un monstruo, y solo vi a un tipo mediocre. En aquel juicio no se juzgaba, no obstante, ni un sistema ni una ideología, sino solo a un hombre. Un hombre que, anulando su propia personalidad, fuera ésta la que fuese, cometió el mal sin tener motivos para ello. La banalidad de su crimen lo es por haber sido ejecutada por un don nadie, alguien que no es persona o deja de serlo, para cumplir su trabajo, y por lealtad burocrática, porque se limita a obedecer la ley que impone el gobierno nazi. Empleé toda mi energía en explicar mi postura ante el Holocausto, y seguiré haciéndolo. Me blindo contra la barbarie y la ceguera. Es todo cuanto necesito. Pero desaparecer, no. No desaparecer. No puede desaparecer quien, como yo, por ejemplo, tiene siempre una lámpara encendida en su cuarto, día y noche, y sigue alentando a la vida y al pensamiento. ¿Quién es quien vive en ese cuarto, que nunca está a oscuras? Escuché que alguien preguntaba la otra tarde al portero. En ese cuarto siempre iluminado vivo yo. Hannah Arendt. Sing, mein Fiedele, spiel, mein Fiedele, wie verehrt hat nicht gespielt keiner. Und spiel mir zu, a golese Liedl, mit a Bängsaft Arena. El legado que nos ha dejado Hannah Arendt es de tal profundidad y vigencia que difícilmente puede sintetizarse en unos minutos y en unas pocas frases. Solo señalar de entre toda su obra su ejemplo y su compromiso, y el hecho fundamental de compartir con ella la plena convicción de que jamás hay que renunciar a la libertad que es la capacidad crítica,
y menos aún hacerlo por motivos ideológicos, por más que ello nos arrastre a la más absoluta de las soledades. Junto a lo cual, Arendt señala lo imprescindible que es para todos no olvidar las tradiciones propias de cada nación. Cuando esto sucede, el nihilismo se instala en las mentes, y es a partir de ahí que se fraguan y triunfan regímenes como el nazi. El problema alemán no es tal, porque no hay nada en la tradición alemana, ni en la de ningún otro país occidental, que haya podido servir de simiente a la aparición y triunfo del totalitarismo hitleriano. Platón, Nietzsche, Maquiavelo no tienen responsabilidad alguna en la existencia de los campos de exterminio, nos dice la pensadora. Antes de ello, las personas han ido permitiendo, con su escepticismo y el abandono de la cultura que les es propia por su tradición, que el vacío se adueñara del terreno en todos los ámbitos. Nadie se había atrevido a reflexionar sobre esos hechos históricos con lucidez y libertad plena hasta el final, como Hannah Arendt lo hizo. Pero no olvido otra parte fundamental en su vida. Para Hannah también estaba Heidegger, el filósofo Martin Heidegger. A él, la pensadora lo amó. Nunca pudo asimilar aquello, que perteneciera al partido nazi. Estuvieron 17 años sin mantener ningún tipo de comunicación, desde 1933, hasta que en 1950 volvieron a recuperar el contacto, y ya a partir de entonces nunca lo perdieron. Leise fliehen meine Lieder durch die Nacht zu dir. Hemos llegado así al final del programa de hoy. Música y Pensamiento volverá a estar con ustedes el próximo miércoles a la misma hora. A cargo del control de sonido ha estado Ana Porras. Y en el guión, realización y locución, ¿quién les habla? Mercedes Menchero Verdugo. Las músicas que han acompañado al texto han sido Yukali, de Kurt Weill, interpretado por la mezzosoprano Brigitte Fassbender, acompañada al piano por Cor Garben. Brandenburg Gate, de Dave Brubeck, interpretado por The Dave Brubeck Quartet. El espiritual Ronald Dewey, Willing to Run, tradicional, interpretado por Mahalia Jackson. El blues I Held My Baby Last Night, compuesto e interpretado por Elmore James. El tema Lili Marlene, de Norbert Schultz y Hans Lipp, en una recreación de Dave Brubeck al piano. Fragmento del primer movimiento allegro moderato de la sonata para arpeggione en la menor de Schubert, interpretada por Benjamin Britten al piano y Mstislav Rostropovich al violonchelo. Fragmento del adagietto de la Sinfonía número 5 en do menor de Mahler, interpretado por la Orquesta Sinfónica de la Radiodifusión Bávara, dirigida por Rafael Kubelik. Aria de la hija de Sion de la Pasión Broques de Händel, interpretada por la soprano María Zodori, el Stadtsinger Chorhall y la Capella Savaria, dirigidos por Nicolas Madjigan. Las canciones Yeges y Berlín 1990, de Canciones del Ghetto Lodz, interpretadas por el cantante y arreglista Alan Baer, acompañado por los instrumentistas Michael Alpert, Kurt Björling y Stuart Brodmann. Y Stidgen, del Canto del Cisne de Schubert, interpretado por el barítono Dietrich Fischer-Dieskau, acompañado al piano por Gerald Moore. Les deseamos que pasen una feliz semana. Hasta nuestro próximo encuentro.